Desde que recuerdo, siempre había tenido cuidado con mi dinero. Durante años trabajé duro, ahorré cada centavo y me aseguré de que mis bienes estuvieran seguros. Sin embargo, nunca imaginé que la persona en la que más confiaba, mi propio hijo, pudiera traicionarme de la manera más cruel. Todo comenzó de forma sutil, con pequeños indicios que yo, cegada por el amor maternal, no quería notar. Él había cambiado, ya no era el joven alegre y atento que solía ser, de repente se volvió distante, irritable y siempre interesado en mis posesiones. Cada pregunta que hacía sobre mis cuentas bancarias o mis inversiones me parecía extraña, pero la culpa siempre me detenía. Pensaba, tal vez solo quiere aprender a manejar el dinero, quizás planea su futuro. El día que todo se precipitó empezó como cualquier otro. Yo estaba en la sala organizando documentos importantes, cuando él apareció de repente con una sonrisa que, en retrospectiva, era demasiado ensayada. Mamá, ¿puedo ayudarte con algo de dinero? Necesito pagar unas cosas importantes, dijo. Yo, confiando en él, le di una pequeña cantidad, sin sospechar que aquello era solo la primera pieza de un plan mucho más grande. Esa misma semana, noté que comenzaban a desaparecer cantidades más significativas de mi cuenta, y cuando intentaba preguntarle, él siempre encontraba una excusa convincente. No fue hasta que ocurrió el incidente que todo se volvió aterradormente claro. Una noche, mientras revisaba mis finanzas desde mi computadora, sentí un dolor agudo en los ojos, como si una fuerza invisible me estuviera atacando. Caí al suelo, incapaz de abrir los ojos por completo. Cuando logré incorporarme, todo estaba borroso, la luz me molestaba y mi visión se redujo a simples formas y sombras. En ese momento supe, con un terror profundo, que alguien había hecho algo para dejarme incapacitada y tomar el control de mis bienes. La sospecha inmediata recayó sobre mi hijo, y aunque no tenía pruebas, el cambio en su comportamiento y sus recientes preguntas sobre dinero encajaban demasiado bien. Pasaron los días y mi mundo se volvió oscuro y confuso. Dependía de otros para casi todo, y aunque intentaba mantener la calma, dentro de mí la rabia crecía como un fuego que no podía apagar. Nadie podía comprender plenamente mi dolor, el hecho de que alguien que debería amarme y protegerme pudiera hacerme daño deliberadamente. Sin embargo, la situación me hizo pensar, planear y trazar un camino que mi hijo jamás podría imaginar. Sabía que la ceguera temporal o parcial no debía ser un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar que la traición no quedaría impune. Comencé por recopilar silenciosamente todas las pruebas posibles. A pesar de mi visión limitada, podía identificar números, letras y movimientos con ayuda de lupas y tecnología de asistencia. Revisé cada extracto bancario, cada transferencia y cada recibo, recordando cada gesto sospechoso de mi hijo. Descubrí que había intentado transferir grandes sumas de dinero a cuentas secretas, utilizar documentos falsificados e incluso influir en otros miembros de la familia para que lo apoyaran. Su ambición no tenía límites, y su desprecio por mí era tan profundo como la oscuridad que ahora rodeaba mis ojos. Mientras trabajaba en mi investigación silenciosa, empecé a planear mi venganza de manera meticulosa. No se trataba de una reacción impulsiva, sino de un juego calculado. Mi objetivo no era solo recuperar lo que me pertenecía, sino enseñarle una lección que jamás olvidaría. Empecé a dejar pistas falsas sobre mis movimientos financieros, como si todavía fuera una víctima indefensa. Instalé sistemas de monitoreo en mi hogar y en mis cuentas, cada uno diseñado para alertarme de cualquier intento de manipulación. Cada acción de mi hijo era observada, registrada y documentada, incluso cuando él creía que estaba actuando en secreto. En paralelo, me preparé para enfrentar la limitación física de mi visión. Aprendí a moverme por la casa utilizando bastones y marcas táctiles, memorizando cada rincón y cada obstáculo. Practiqué cada rutina diaria hasta dominarla, de modo que nadie sospechara que estaba vulnerable. Incluso mejoré mi memoria para recordar cada número, cada contraseña y cada patrón de comportamiento. La ceguera temporal, lejos de ser un castigo, se convirtió en mi ventaja. Nadie esperaba que alguien en mi situación pudiera organizar un contraataque tan preciso. Llegó un momento en que debía poner mi plan en acción. Mi hijo, confiado y arrogante, creyó que su control era absoluto. Había empezado a gastar dinero, mover propiedades y asegurarse de que yo no tuviera acceso a mis cuentas. Pero cada movimiento estaba registrado. Cada intento de traición se guardaba como evidencia sólida. Preparé un enfrentamiento que no solo lo confrontaría, sino que también lo haría entender la magnitud de su error. La preparación incluyó llamadas simuladas, cartas legales y la cooperación de abogados y testigos de confianza, todos discretamente contactados sin que él lo supiera. El día del enfrentamiento, todo parecía normal.
Mi hijo entró a la sala con su típica arrogancia, esperando que yo permaneciera indefensa. Sin embargo, al activar la primera etapa de mi plan, lo sorprendí con documentos que mostraban claramente cada intento de robo y manipulación. Sus ojos se abrieron de par en par, por primera vez, la sonrisa confiada desapareció. Los registros bancarios, las transferencias a cuentas secretas y los correos electrónicos falsificados estaban allí, perfectamente organizados y listos para ser presentados ante la justicia si era necesario. Lo que él no esperaba era la segunda etapa, mi propia recuperación parcial de la visión temporal. Gracias a la tecnología médica y a mis prácticas constantes, pude identificar cada gesto y reacción, moviéndome con precisión y autoridad. Mi ceguera había sido un señuelo, una herramienta para que él subestimara mi capacidad de acción. La combinación de evidencia tangible y mi aparente vulnerabilidad le dio un choque emocional que ninguna advertencia podría haber logrado. En ese instante, comprendió que la traición tiene un precio, y que la justicia no siempre se presenta de la manera que uno espera. Mi hijo intentó argumentar, justificar sus actos, incluso suplicar. Pero nada podía cambiar la verdad que estaba frente a él. Cada documento, cada registro y cada testimonio silencioso demostraba que su ambición desmedida y su codicia habían cruzado límites que nunca deberían haberse tocado. Su reacción mostró miedo, sorpresa y finalmente resignación, la comprensión de que su plan había fracasado antes de completarse. Yo, aunque herida y dolida, mantenía el control total de la situación, mostrando que la fuerza no siempre reside en la juventud o en la traición, sino en la paciencia, la inteligencia y la estrategia. Mientras mi hijo procesaba la magnitud de su error, yo reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición de un hijo duele más que cualquier otro daño, porque toca la fibra más profunda de la confianza y del amor. Sin embargo, también enseñó lecciones importantes sobre vigilancia, precaución y el poder de la mente frente a la adversidad. Comprendí que incluso en la oscuridad más absoluta, es posible encontrar luz si uno está dispuesto a luchar, planear y no ceder al miedo. Ese día terminó con un silencio pesado, lleno de lecciones implícitas. Mi hijo había aprendido, a su manera, que no se puede subestimar a alguien, incluso cuando parece vulnerable. Y yo, fortalecida por la experiencia, supe que mi vida y mis bienes estaban asegurados no solo por la ley, sino también por mi determinación, mi inteligencia y mi capacidad de convertir la debilidad aparente en una fortaleza imparable. La tensión que había dejado el enfrentamiento inicial con mi hijo no desapareció fácilmente. Durante los días siguientes, él evitaba mirarme directamente, caminaba por la casa como si estuviera atrapado entre la culpa y el miedo, y mantenía sus manos lejos de cualquier documento o cajón que pudiera comprometerlo aún más. Pero yo sabía que aquello era solo el comienzo. La evidencia estaba reunida, las pruebas eran irrefutables, y mi plan aún tenía fases importantes por desarrollarse. La primera había sido exponerlo, obligarlo a enfrentarse a la verdad, la segunda consistía en retomar el control absoluto de mis bienes, proteger mi futuro y, sobre todo, asegurarme de que él jamás volviera a intentar algo similar. Una mañana, mientras él dormía, me levanté con la ayuda de mi bastón y caminé hacia mi estudio. Mi visión aún no era perfecta, pero podía distinguir suficientes detalles como para moverme con seguridad. Cada paso estaba calculado, cada movimiento entrenado durante semanas. Encendí la computadora y comencé a ejecutar las últimas acciones que había dejado preparadas, transferencias clave, congelamiento de cuentas secundarias, cancelación de poderes legales que alguna vez le había otorgado, ingenuamente, y verificación de todos los contratos que aún necesitaban mi firma. Había contactado a mi abogado de confianza el día anterior, y ahora él estaba listo para llevar adelante la siguiente fase legal, arrancar de raíz cualquier pretensión que mi hijo pudiera tener sobre mis bienes. Cuando él despertó, ya era demasiado tarde para detener nada. Todos los documentos habían sido firmados y enviados, y mi seguridad financiera estaba nuevamente bajo mi control. Escuché sus pasos apresurados acercarse al estudio, y aunque mi visión solo me permitía captar una silueta, sabía que llevaba el gesto tenso, ese que tenía cuando algo escapaba de su dominio. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó con la voz temblorosa. Le respondí con calma, sin alzar la voz, explicándole que todo aquello era necesario después de su traición. Él intentó defenderse nuevamente, argumentando que no sabía lo que hacía, que solo quería protegerme, que estaba confundido, que el dinero no era tan importante. Pero cada palabra suya parecía flotar en el aire sin peso, vacía de sinceridad. Yo había escuchado suficientes mentiras como para reconocerlas de inmediato. En lugar de seguir discutiendo, decidí activar la tercera fase de mi plan. Sin que él lo supiera, había grabado cada conversación clave que habíamos tenido en las últimas semanas, incluyendo aquella en la que,
creyéndome totalmente indefensa, me había dicho que no podía confiar en mí misma para manejar mi propio dinero. Esa grabación, junto con los documentos de las transferencias ilegales, formaba un paquete perfecto. Lo coloqué sobre la mesa frente a él, un sobre grueso y cerrado que contenía la verdad. Cuando lo tomó y comenzó a revisar su contenido, vi su silueta encorvarse lentamente. Era como si el mundo se le estuviera derrumbando encima. No solo por el miedo a la justicia, sino porque por primera vez se daba cuenta de que yo ya no estaba bajo su control. Su respiración se volvió pesada, y por un segundo, pensé que se desplomaría. En ese momento, aproveché para expresarle algo que llevaba semanas guardando. Le hablé con una franqueza que solo una madre herida puede permitirse, que su ambición había destruido algo más valioso que el dinero, que la ceguera temporal no había sido su victoria, sino el detonante de mi determinación, y que la confianza que había roto no se recuperaría fácilmente. Él no dijo nada. Ni siquiera levantó la mirada. Con la evidencia en mi poder, llegó el momento de hablar con las autoridades. Mi abogado organizó todo con discreción y profesionalismo. A mi hijo se le ofreció la opción de cooperar, devolver el dinero y someterse a tratamiento psicológico, o enfrentar cargos legales por fraude y abuso financiero. Yo había decidido no destruir su vida con un castigo devastador, pero tampoco pensaba permitir que quedara impune. La decisión estaba en sus manos. Durante las semanas que siguieron, mi visión comenzó a mejorar lentamente. Los médicos confirmaron que el daño no había sido permanente, aunque se mantenía la sospecha de que algo externo había acelerado la pérdida temporal. Nunca se pudo comprobar con qué intención o mediante qué método, pero yo sabía la verdad con mi corazón, aunque legalmente no pudiera acusarlo de eso. Lo único que me importaba era que mi vida volvía a recuperar estructura, luz y tranquilidad. Mi hijo, sin embargo, tuvo que enfrentarse a una batalla interna mucho más profunda. Aceptó devolver cada centavo que había intentado tomar y se sometió a terapia, aunque al principio lo hizo obligado por las circunstancias. Asistía a sesiones semanales y poco a poco, su comportamiento comenzó a cambiar. No sé si fue el miedo, la vergüenza o una pieza de humanidad que aún quedaba intacta dentro de él, pero empecé a notar que bajaba la voz al hablarme, que evitaba exigirme cosas, que tenía más cuidado al acercarse. Una tarde, mientras estaba en el jardín sintiendo la luz del sol en mis ojos parcialmente recuperados, lo escuché acercarse con pasos lentos. Se detuvo a mi lado, tras un largo silencio, dijo que lo sentía. No fue una disculpa perfecta, ni acompañada de lágrimas dramáticas. Fue una frase corta, rota, pero real. Su voz era la de alguien que había visto las consecuencias de sus actos y había decidido mirar hacia adentro. Yo no respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque cada palabra necesitaba ser elegida cuidadosamente. Le dije que el perdón no era un regalo que se entregaba sin razones, que debía demostrarse con acciones, paciencia y honestidad. Él asintió con la cabeza y se marchó sin insistir. Ese simple gesto me mostró que, al menos, había aprendido algo. Con el paso del tiempo, la relación se volvió más distante pero también más respetuosa. Yo había establecido límites claros, había reorganizado mis bienes, mis cuentas y mi entorno. Instalé cámaras, alarmas y supervisión externa para evitar cualquier intento futuro de abuso. No sabía si volvería a confiar plenamente en él, pero sí sabía que nunca más permitiría que mi vulnerabilidad fuera usada en mi contra. Una de las etapas finales de mi plan fue la más silenciosa pero también la más importante, asegurar mi herencia y mi futuro. Redacté un nuevo testamento, blindé mi patrimonio y dejé instrucciones precisas sobre cada inversión y propiedad. Mis bienes ahora estaban protegidos no solo por mi determinación, sino también legalmente contra cualquier intento de manipulación. Pasaron varios meses hasta que pude decir que estaba en paz. Y aunque mi hijo seguía viviendo cerca, su comportamiento había cambiado tanto que parecía una persona distinta. No sé si el miedo lo transformó o si el proceso terapéutico había surtido efecto, pero al menos ya no veía en él esa sombra de codicia que lo había consumido antes. Una noche, mientras revisaba mis nuevos documentos financieros, pensé en todo lo que había sucedido. Había enfrentado oscuridad literal y emocional, había descubierto traición donde esperaba amor y había convertido mi debilidad en el motor de mi fuerza. Mi plan no solo había protegido lo que era mío, sino que había obligado a mi hijo a confrontar su propia oscuridad. Aunque aún faltaba un largo camino para reconstruir cualquier confianza, sabía que, al menos, él había entendido que las decisiones tienen consecuencias y que la justicia puede venir incluso de la mano de la persona que uno cree más débil. Yo seguía adelante,
con mi visión parcialmente restaurada y mi vida en orden, consciente de que cada paso dado en aquella oscuridad me había llevado hacia una libertad más grande de la que jamás imaginé.